Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Buenos días, doctor, si se le escucha. Buen día, doctor. Buen día. Entonces vamos a seguir avanzando. Nos toca ver la parte de corazón 4 completo. Eso también les quería recomendar yo para que sigan la secuencia de los videos, porque a veces hay una plataforma. Hola, ¿quién es el que está hablando ahí? Doctor, buen día. A ver, por favor, cierren su micrófono ya. No quiero bulla yo ahí. Le decía yo de que también esa es la ventaja del texto, de que le va a permitir ver la secuencia correcta de los videos, porque el texto sigue, las diapositivas siguen exactamente toda la secuencia del texto de Fisher, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a compartir aquí. Aquí está. Muy bien. Doctor, no toca corazón 3, disculpe. Esta es parte del corazón 3, es decir, las diapositivas las primeras diapositivas están divididas en dos, corazón 1 y corazón 2. El segundo juego de diapositivas está dividido en corazón 3 y corazón 4. Esta unidad es del 3 y el 4, ¿ya? Entonces vamos a ver si podemos... ya. Bueno, entonces vamos a ver el primer tono cardíaco, ¿a qué se debe? Cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide. Segundo tono, cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Tercer tono, ruido de la entrada de la sangre en las aurículas. Y cuarto tono, se puede registrar solamente con el fonocardiograma y se debe a la sístole auricular. Estos tonos o ruidos cardíacos, ustedes lo van a volver a ver también en la parte práctica. Hay todo un práctico de tonos y ruidos cardíacos. Entonces, fíjense que los cuatro tonos, estos son los cuatro tonos principales, con su foco de ocultación principales. Hay unos focos accesorios de ocultación, pero eso no tiene demasiada importancia. Pero lo que yo tomo, como le digo, ustedes tienen que saberlo, son estos cuatro tonos. O cuatro ruidos cardíacos, que es lo mismo. ¿Y a qué se debe? O sea, el primer tono se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide. El segundo tono al cierre de la sigmoidea aórtica y pulmonar. El tercer tono es el ruido de entrada de la sangre a borbotones en las aurículas durante el llenado auricular. Y el cuarto tono no se puede registrar con el estetoscopio, sino solamente con un aparato especial llamado fonocardiograma. Entonces yo les digo, de los cuatro tonos cardíacos, ¿cuáles tonos se pueden ocultar con el fonendoscopio? El primer tono y el segundo tono. Y muy raramente el tercer tono. Y nunca el cuarto tono. Porque el cuarto tono solo se puede ocultar con el fonocardiograma. Muy bien, entonces ahora vamos a ver las áreas de ocultación de los ruidos o tonos cardíacos. Entonces me van a seguir con el apuntador. Aquí tenemos. Entonces aquí tenemos el tórax, tenemos las costillas, tenemos el esternón, lo que dibuja la silueta cardíaca, etc. Entonces fíjense, el foco mitral. ¿Dónde está el foco mitral? Está entre cuarto o quinto espacio intercostal. Fíjense que aquí tenemos la clavícula. Aquí tenemos la clavícula derecha, la clavícula izquierda. El primer espacio que aparece inmediatamente abajo de la clavícula es el segundo espacio intercostal, tanto el izquierdo como el derecho. Entonces, como el segundo, tercero, cuarto espacio intercostal o quinto espacio intercostal. Fíjense aquí. Aquí en el cuarto o quinto espacio intercostal. ¿Por qué cuarto o quinto? Porque lo que tiene un biotipo, o decir, son petizos, puede aparecer en el cuarto mejor, se puede ocultar en el cuarto. Y lo que son longilíneos, o sea, son altos, ese se desloca un poco más abajo y se puede ocultar mejor en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Entonces agarramos la parte mediana la parte media de la clavícula, bajamos hasta el cuarto o quinto espacio intercostal, ahí está el foco tricuspideo. Fíjense, foco tricúspide, ¿ya? Aquí. Cuarto o quinto espacio intercostal, ¿ya? Dependiendo del biotipo, o sea, brevilíneo o longilíneo. ¿Ya? Pueden decir cuarto o quinto está ahí.
Después foco, este es el foco mitral. Aquí está el foco mitral. Luego vamos a foco tricuspidio. El foco tricuspidio está en la base del apéndice cifoide. Fíjense que el apéndice cifoide tiene una base, que es un hueso cartilaginoso duro, ¿ya? Y que termina en dos espículas, ¿no es verdad? Esa es la base del apéndice cifoide. Ahí en la base del apéndice cifoide está el foco tricuspidio. Fíjense que aquí está medio tapado por la silueta cardíaca, ¿no? Pero es fácil. O sea, si ustedes agarran el hueco del epigastrio, ustedes han visto que tenemos un hueco ahí, el epigastrio, donde comienza el abdomen, ¿verdad? Inmediatamente para arriba tenemos el apéndice cifoide y más para arriba tenemos una plataforma dura que es la base del apéndice del esternón. Entonces, en la base del apéndice cifoide del esternón, ahí encima ustedes colocan el estetoscopio para escuchar el foco tricuspidio. Y luego tenemos el foco aórtico. Foco aórtico, fíjense, segundo espacio intercostal, borde derecho del esternón. Aquí está el foco aórtico. Y segundo espacio intercostal, borde izquierdo del esternón, el foco pulmonar. Entonces, esos son los 4 focos de ocultación. Repasando, tenemos el foco mitral, que está en el cuarto o quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Después tenemos el foco tricuspidio, que está en la base del apéndice cifoide. Después tenemos el foco pulmonar, el foco aórtico, que está borde derecho del esternón y segundo espacio intercostal derecho. Ahí es foco aórtico. Borde izquierdo del esternón, segundo espacio intercostal izquierdo, ahí está el foco pulmonar. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Dinámica de la estenosis y de la insuficiencia aórtica. Fíjense que las patologías valvulares son de 2 tipos. Está la insuficiencia aórtica, o sea, las insuficiencias, tanto aórtica y pulmonar, tricúpide y mitral, y las estenosis. Cuando la válvula está estenosada, cuando tiene estenosis, cuando no se abre bien, y cuando la válvula se la califica como de insuficiente, cuando no cierra bien. Entonces, en la estenosis aórtica, fíjense, el ventrículo izquierdo en contracción es incapaz de vaciarse de forma adecuada, mientras que en la insuficiencia aórtica la sangre regresa al ventrículo de la aorta luego de su vaciamiento. Por lo tanto, en ambos casos se reduce el volumen sistólico neto del corazón. Ustedes ya saben por el ciclo cardíaco, es decir, saben que durante la sístole hay la eyección de la sangre de los ventrículos. El izquierdo se vacía en la aorta y el derecho se vacía en la pulmonar, ¿no es verdad? Entonces, fíjense ustedes, si en el momento de vaciarse el ventrículo, las semilunares aórtica y pulmonar no se abren bien, entonces ese ventrículo no va a poder vaciar toda su sangre, el izquierdo a la aorta y el derecho a la pulmonar, y va a quedar un residuo muy grande de sangre en las cavidades ventriculares. Y esa sangre va a hacer falta para nutrir las células periféricas del organismo. Entonces, eso es la estenosis. No se abre bien, por lo tanto, no se vacía completamente. Y al no cerrarse bien, ¿qué va a pasar? Si la válvula, por ejemplo, supóngase, se contraen los ventrículos, ambos, el derecho y el izquierdo, inmediatamente tienen que cerrarse, pero herméticamente, las válvulas semilunares aórtica y pulmonar. ¿Por qué? Porque si no, la sangre refluye, esa sangre que expulsaron ambos ventrículos, vuelve a refluir hacia atrás y se meten de nuevo a los ventrículos. Si es que no están cerradas herméticamente esa válvula. Tienen insuficiencia aórtica o insuficiencia pulmonar. Entonces, esa es la dinámica que usted tiene que saber para entender la fisiopatología de la estenosis aórtica, de la insuficiencia aórtica, de la estenosis mitral, de la estenosis tricuspidia, etc. Fíjense que hemodinámicamente el mecanismo es bien similar, ya sea las válvulas no se abran bien o ya sea no se cierren bien. Pero lógicamente, dependiendo del campo que nos estamos analizando, tenemos que dar una explicación lógica. Y en este caso hemos agarrado el ejemplo de la insuficiencia aórtica y de la estenosis aórtica.
Y hemos visto que fíjense que en la estenosis no abría bien, no se vaciaba bien el ventrículo. En la insuficiencia no cierra bien, entonces refluye la sangre que expulsaron ambos ventrículos y se vuelve a meter a las cavidades ventriculares que no están herméticamente cerradas. Mecanismos de compensación. Fíjense que cuando suceden estas patologías, tanto estenosis como insuficiencia aórtica, el corazón tiene, el organismo a través del corazón tiene mecanismos de compensación. Entonces, si habíamos dicho que la estenosis no se abría bien, entonces la sangre no salía completamente, no se vaciaba el ventrículo del todo bien. Entonces, la periferia del cuerpo interpreta eso como que hay poca sangre y hipertrofia el ventrículo izquierdo, o sea, se engruesa la pared media del ventrículo, o sea, el miocardio comienza a hipertrofiarse. ¿Para qué? Para, es decir, contraerse con mayor fuerza y tratar de mandar a la periferia esa sangre disminuida en volumen. Y el segundo mecanismo es el aumento del volumen sanguíneo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión arterial y se va a reducir la excreción por orina. Ya cuando vimos medio interno, hemos visto que en la orina uno elimina 1.4 litros en las 24 horas. Entonces, en lugar de la persona o el paciente orinar casi un litro y medio en las 24 horas, va a comenzar a orinar medio litro, 700 ml, etc. Entonces, el corazón está ahorrando líquido. Al ahorrar líquido, aumenta la volemia. Al aumentar la volemia, aumenta la presión arterial. Entonces, por este otro segundo mecanismo también se está compensando la estenosis y la insuficiencia aórtica. Sigamos. Aquí dinámica de la estenosis e insuficiencia mitral. Fíjense, entonces ahora nos va a explicar la dinámica, o sea, la hemodinamia o hemodinámica de la estenosis e insuficiencia mitral. En la estenosis mitral está impedido el flujo de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Ya sabemos que la válvula mitral está en las cavidades izquierdas, entre el ventrículo y la aurícula, ¿no verdad? Y la tricúpide está entre las cavidades derechas, o sea, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces acá nos está dando el ejemplo de la insuficiencia mitral, o sea, de las cavidades izquierdas. ¿Qué dice? En la estenosis mitral está impedido el flujo de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo. Si la mitral está estenosada, no se abre bien, entonces durante el llenado de ese ventrículo, porque la sangre pasa, pues, decirse, del sistema venoso, pasa a las aurículas, de las aurículas tiene que llenar los ventrículos. Entonces, si la válvula mitral o la tricúpide no se abre bien, entonces esos ventrículos también no se llenan bien, porque cada parte del corazón, la parte derecha y la parte izquierda, tiene un tiempo límite para llenarse esos ventrículos. Entonces, si las válvulas no están, auriculoventriculares no están bien abiertas, entonces demoran en llegar la sangre y no va a llegar bastante sangre como debería llegar para copar hasta el tope de ese ventrículo. Entonces, en la estenosis mitral está impedido el flujo de sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y en la parte de insuficiencia mitral, gran parte de la sangre que ha fluido al ventrículo izquierdo durante la diástole regresa a la aurícula izquierda durante la sístole en lugar de bombearse a la aorta. Entonces, fíjense, cuando hay estenosis, no se abre bien, entonces al no abrirse bien la mitral o la tricúpide, no llega bastante sangre a los ventrículos y no se llenan bien los ventrículos, ¿no es verdad? Y si no cierran bien, durante la sístole va a refluir sangre por esas válvulas que están no están cerradas herméticamente, entonces va a refluir sangre del ventrículo hacia la aurícula y esa sangre también no va a llegar a la periferia a nutrir la célula. Entonces, esa es la dinámica de las estenosis y de las insuficiencias, tanto ventriculares como auriculares. ¿Ya? Después pueden hacer preguntas y vamos a responder si tienen alguna duda o al final vamos a explicar de nuevo. Vamos a seguir avanzando. Gasto cardíaco y retorno venoso. Fíjense que estos dos conceptos, ¿qué es el gasto cardíaco y qué es el retorno venoso? El gasto cardíaco se lo define como la cantidad de sangre que bombea el corazón en cada minuto. Aquí lo tenemos. ¿Qué es gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre bombeada por el corazón hacia la aorta en un minuto. El gasto cardíaco varía ampliamente según el grado de actividad del cuerpo, como ser 1, que está en celeste, metabolismo corporal. 2, ejercicio en verde,
3, edad, que está en amarillo, y 4 en marrón, volumen corporal. Entonces, esos 4 factores, el metabolismo corporal, el ejercicio, la edad y el volumen de la persona, es decir, hace variar el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque durante el metabolismo corporal, es decir, vamos a ver cuando veamos hormonas, por ejemplo, los hipertiroideos, los pacientes que tienen hipertiroidismo, tienen aumentada su frecuencia cardíaca y van a tener una frecuencia más rápida, más de 70 por minuto. Y ese aumento de la frecuencia cardíaca va a hacer que su gasto cardíaco sea mayor, porque ya vamos a ver en la fórmula cómo se saca el gasto cardíaco. El ejercicio, una persona que está en reposo, está con 70 de frecuencia, no está en actividad, y lógicamente su gasto cardíaco es decir, alrededor de 5 litros por minuto. Pero esa misma persona en un ejercicio físico, es un atleta entrenado, etcétera, puede hasta cuadruplicar su volumen, su gasto cardíaco. Imagínense, de 5 litros puede llegar hasta 20 litros por minuto. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia cardíaca, porque aumenta la fuerza de contracción, ya vamos a ver todos esos factores. Entonces, metabolismo corporal, ejercicio, edad. No es lo mismo también una persona joven que una persona en la tercera edad. Ya vamos a ver que la persona joven, el gasto cardíaco es de 5.6 litros por minuto, o sea, más de 5 litros y medio. Y en el adulto el reposo es alrededor de 5 litros. ¿Ya? Entonces, gasto cardíaco, ya sabemos la definición y sabemos los 4 factores donde el gasto cardíaco está aumentado. La persona de volumen corporal. No es lo mismo pues el gasto cardíaco de una persona de 200 kilos que un filitriqui amarillo soplequi come tierra de 30 kilos, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque el volumen de sangre se tiene que alimentar, es decir, una masa muscular, es decir, de músculo, grasa y aponeurosis, etcétera, de 200 kilos. Y sin embargo, el otro de 30 kilos es menor la cantidad de masa muscular y ósea y por lo tanto necesita menos gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco va a estar más aumentado mientras más gorda, más pesada sea la persona. Esos son entonces los 4 elementos. Entonces vamos a ver aquí los valores normales del gasto cardíaco. Aquí está. Joven en reposo, 5.6 litros por minuto. Adulto en reposo, 5 litros por minuto. Clavado. Muy bien, entonces ya hemos visto el concepto de gasto cardíaco. Vamos a ver ese otro concepto importante que es el retorno venoso. Aquí está, título en verde. ¿Qué es el retorno venoso? Es la cantidad de sangre que fluye desde las venas a la aurícula derecha en cada minuto. O sea, el sistema venoso recoge esa sangre ya con poco oxígeno, esa sangre reducida, llamamos la sangre que sale del pulmón, sale bien oxigenada, es sangre oxigenada. Y la sangre que ya es recogida, es decir, esa sangre oxigenada circula por el sistema arterial, va y nutre las células de toda la periferia del organismo y vuelve recolectada por el sistema venoso, ¿verdad? Es una sangre ya reducida, con poco oxígeno. Esa va y se vacía en la aurícula derecha y esa es la circulación mayor. Muy bien, a ese retorno venoso de sangre que vuelve en cada latido otra vez a la aurícula derecha para pasar después al sistema pulmonar y oxigenarse, etcétera, es conocido entre la terminología médica como retorno venoso. Entonces, estos 2 conceptos de fundamental importancia y hay que dominarlo para poder entender los fenómenos cardiológicos, la dinámica cardiológica, cardiovascular realmente, ¿no? Que es el gasto cardíaco y el retorno venoso. Sigamos. Una vez conocido eso, vamos a ver cómo el organismo controla el gasto cardíaco a través del retorno venoso. Entonces, fíjense cómo es de importante ese concepto de retorno venoso, que prácticamente tiene una importancia fundamental en controlar el gasto cardíaco. Por eso es que el título grande ahí dice control del gasto cardíaco por el retorno venoso. Y ahí vamos a comenzar para demostrar ese control del gasto cardíaco por el retorno venoso. Guyton enumera estos 3 elementos: la ley de Frank-Starling, la distensión del nódulo sinusal y el reflejo de Bainbridge. ¿Ya? Entonces yo le llevo a preguntar, ¿cuáles son los 3 elementos que, es decir, explicarían cómo el gasto cardíaco está
regulado prácticamente y controlado a través del retorno venoso. Entonces tienes que decirme por estos tres elementos. Primero, ley de Frank-Starling. Segundo, la distensión del nódulo sinusal, que vamos a ver después. Y tercero, reflejo de Bainbridge. Vamos a ver primero la ley de Frank-Starling. Esta ley de Frank-Starling ustedes tienen que saberla como el Padre Nuestro. ¿Qué dice la famosa ley de Frank-Starling? Fíjense, el mismo Starling, que ya hemos visto las fuerzas de Starling nosotros en las clases anteriores, cuando vimos cómo entraba y salía elementos líquidos y nutrientes de dentro del vaso hacia el intersticio y cómo entraban del intersticio hacia el vaso. Hemos visto la presión hidrostática, la presión coloidosmótica capilar, la presión hidrostática y coloidosmótica intersticial, y todo eso estaban tituladas como las fuerzas de Starling. El mismo investigador, fíjense, Frank Starling, es el que emitió y por primera vez esta famosa ley de Frank Starling, que dice: el corazón bombea toda la sangre que le llega sin permitir un remanso en la vena. Fíjense que eso hay que aprendérsela de memoria, así como el pan nuestro de cada día. ¿Y qué está explicando esa famosa ley de Frank Starling? Dentro del límite fisiológico, ese músculo cardíaco va a bombear toda la sangre que le llegue sin permitir un remanso en las venas. ¿Qué quiere decir? Si le llegan 5 litros, los 5 litros lo va a mandar en un minuto. Si le llegan 10 litros, si está haciendo ejercicio, los 10 litros capaz de bombearlo de nuevo. Si llegan 15 litros, los 15 litros lo vuelve a bombear. Si llega un atleta de esos súper entrenados para ir a las Olimpiadas, 20 litros, los 20 litros los bombea para nutrir ese cuerpo. Es la única bomba en el mundo que tiene esa capacidad de autogestión. Usted va a comprar una bomba de agua ahí a una ferretería, qué sé yo, a una de esas casas especializadas, y le dice: esta bomba es de 50 litros por minuto. Y esa bomba le va a bombear agua, por ejemplo, para llenarle su tanque de agua de su casa, le va a bombear 50 litros por minuto y no una gota más. Sin embargo, fíjense, el corazón se va adaptando a las necesidades del organismo. Si ese organismo precisa 5 litros y le llega el retorno venoso 5 litros, lo lleva para adelante los 5 litros. Si le llegan 10, lo manda de nuevo otra vez los 10. Y así hasta llegar a 4 veces su volumen minuto. O sea, 20 veces por minuto. O sea, 20 litros por minuto. Eso dice la ley de Frank Starling. Entonces, ahí nos está corroborando que el retorno venoso está controlando el gasto cardíaco. Ahora, segundo elemento, distensión del nódulo sinusal en la aurícula derecha. Cuando llega la sangre a desaguarse, a vertirse en la aurícula derecha, ahí se distiende la pared de la aurícula derecha y esa distensión de la pared de la aurícula derecha manda un mensaje a través del automatismo celular y automáticamente el corazón aumenta su frecuencia, ¿ya? Y fíjense que ese aumento de la frecuencia cardíaca por la distensión de las fibras de la aurícula derecha al llegar mayor volumen de sangre, ya produce un aumento entre 10 a 15%, ahora voy a poner mi apuntador, entre 10, fíjense. Entonces, efectos directos sobre el automatismo del corazón y aumentando de 10 a 15% el volumen del gasto cardíaco, es decir, la frecuencia cardíaca. Solamente con ese aumento de la frecuencia cardíaca ya incrementa de 10 a 15% el gasto cardíaco. Eso es conocido entonces como el efecto directo de la llegada de más sangre y la distensión de la pared de la aurícula derecha ya hace que por ese automatismo de la propia célula aumente la frecuencia cardíaca y aumente el retorno venoso. Fíjense, y el tercero, el reflejo de Bainbridge. Este es muy parecido al anterior, pero ya tiene nombre y apellido. Es un mecanismo que va por vía del nervio del simpático y por vía de los nervios vagos. Esto va al centro vasomotor. Entonces, cuando llega más sangre a la aurícula derecha, el retorno venoso aumenta y llega más sangre. La distensión también de la pared de la aurícula derecha, ahí cerca donde está el nódulo sinusal, ¿se acuerdan? El nódulo sinusal, que es el marcapaso biológico del corazón, está en la parte superior externa de la aurícula derecha. Al llegar más sangre se distiende también esa zona ahí de donde está el nódulo sinusal y por vía simpática y parasimpática va al centro vasomotor y el centro vasomotor hace que aumente la frecuencia cardíaca también
y aumente el gasto cardíaco. Entonces, esos son los tres mecanismos a través del cual el gasto cardíaco está controlado por el retorno venoso. Ley de Frank-Starling, distensión del nódulo sinusal, y el tercero, el reflejo de Bainbridge, fíjense, que es la distensión de las paredes de la aurícula derecha. ¿Ya? Después me pregunta, porque si no tiene bien claro la diferencia entre el segundo y el tercero. Eso lo vamos a hablar al final si alguien lo quiere preguntar, porque son bien parecidos. Entonces tenemos que tenerlo bien claro en qué se diferencia. Porque fíjense que ambos es por la llegada de más sangre a la aurícula derecha. Pero una es un efecto directo, el nódulo sinusal que aumenta la frecuencia, y el otro es un efecto indirecto, que esa distensión de la fibra vía centro vasomotor que está en el bulbo, por los nervios simpáticos y parasimpáticos, va un mensaje diciendo, señor corazón, no ha llegado más sangre, entonces usted tiene que bombear con mayor fuerza y aumentar su frecuencia cardíaca. Y de esa forma aumenta la frecuencia y aumenta el gasto cardíaco. ¿Ya? Muy bien, entonces la fórmula del gasto cardíaco es la que está aquí a la derecha. El gasto cardíaco se calcula dividiendo la presión arterial sobre la resistencia periférica total. Fíjense que esta es una fórmula bien académica, porque usted para saber cuál es la resistencia periférica total, esto se puede hacer solamente en un laboratorio de investigación. Hay que cateterizar vasos, venas, capilares, etcétera, de lo más fino, y hacer un promedio de cuál es la resistencia periférica total de toda esa maraña de cañería de distintos calibres que hay en el organismo, que son los vasos sanguíneos. Entonces, pero eso es, como les digo yo, en forma magistral y en forma bien experimental. De ahí sale la fórmula del gasto cardíaco, el valor del gasto cardíaco. Presión arterial sobre resistencia periférica total. Pero después ya vamos a ver que hay otra formulita para calcularlo en la práctica. Y después ya vamos a ver que el gasto cardíaco se da multiplicando el volumen latido, ya ustedes saben lo que es volumen latido, por la frecuencia cardíaca. Supongamos el volumen latido, habíamos dicho que alrededor de 70 mililitros. No, era 72, exactamente, pero pongámosle 70. Si usted multiplica 70, que es el volumen latido, el 60% que sale del corazón, que ya lo hemos visto, y lo multiplican por 70, que es la frecuencia promedio normal de la frecuencia cardíaca, da 4.900 mililitros, 4.9, o sea, alrededor de 5 litros. Entonces, de ahí viene el valor del gasto cardíaco. Vamos entonces al siguiente. Entonces aquí está, entonces vamos a ver algunas enfermedades que cursan con un gasto patológicamente alto, un gasto cardíaco patológicamente alto. O sea, estas 4 enfermedades, mire, yo me he dado el trabajito de ponérselas en colores diferentes. Entonces, estas enfermedades que están aquí, estas 4, primero beriberi, en rojo. Beriberi es la deficiencia de vitamina B, del complejo B. B1, que es la tiamina, B6, la piridoxina, B12, que es la cianocobalamina. Bueno, después tenemos la fístula arteriovenosa, que está en verde, el hipertiroidismo y las anemias. En estos 4 tipos de enfermedades hay aumento patológico del gasto cardíaco. Entonces yo le hago una pregunta, le hiciera en el examen. ¿Cuáles son las causas patológicas donde hay un aumento del gasto cardíaco? Entonces, 4, beriberi, fístula arteriovenosa, hipertiroidismo y anemia. En el beriberi, porque hay una vasodilatación periférica. O sea, si todo ese enmarañado de cañería, que son los vasos sanguíneos, se dilatan, entonces al dilatarse el diámetro del vaso aumenta y eso hace que fluya más fácilmente el líquido dentro del vaso. Entonces facilita el trabajo del corazón, que es la bomba. Entonces, esa bomba está chocha en la vida cuando las cañerías son anchas, porque no hace mucho esfuerzo para hacer circular líquido por ahí. Pero cuando ese vaso se cierra por vasoconstricción, le ofrece mayor resistencia al flujo líquido. Y entonces se va a forzar más el corazón para hacer circular con esa misma velocidad a la sangre. Entonces fíjense que estas 4 enfermedades, es decir, 3 de ellas, el beriberi, la fístula y el hipertiroidismo,
aumentan el gasto cardíaco, o sea, existe un gasto cardíaco patológicamente alto, porque las tres esas producen vasodilatación. Al haber vasodilatación, disminuye la resistencia a la circulación y el corazón bombea con mayor holgura, con mayor, es decir, con menos esfuerzo la sangre. Y por eso es que aumenta el gasto cardíaco. Beriberi, fístula arteriovenosa, hipertiroidismo. Los tres, el mecanismo es vasodilatación, que disminuye la resistencia periférica total. Y la anemia es porque disminuye la viscosidad de la sangre. Ustedes saben que en la anemia hay disminución de la hemoglobina porque hay disminución de los glóbulos rojos. El paciente, en vez de tener 5 millones por milímetro cúbico de glóbulos rojos, tiene 2 millones, 3 millones, no sé, depende. Y la viscosidad de la sangre se hace más ralita la sangre. Entonces, al tener menos viscosidad, ese líquido va a poder ser bombeado también más rápidamente y con menor esfuerzo por el corazón, y va a circular más fácil, y eso va a hacer que el gasto cardíaco aumente y sea un gasto patológicamente alto, el de la anemia. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir. Ahí tenemos gasto cardíaco patológicamente bajo. Estas ya son las enfermedades que cursan con un gasto cardíaco patológicamente bajo. Aquí ya, fíjense que Dayton nos lo divide en dos. Cuando la alteración patológica está en la bomba cardíaca, que es el corazón, acá a la izquierda, y cuando la alteración patológica está en el retorno venoso. Fíjense, de nuevo insistimos en el retorno venoso. Esa es la importancia que tiene el retorno venoso en el gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las causas que hacen que haya un gasto que hace que patológicamente haya un gasto cardíaco disminuido. Cuando hay lesión de la bomba cardíaca. Por eso yo pongo el título allá arriba. Voy a poner mi apuntador. Acá dice alteraciones que deterioran al corazón como bomba. Entonces la causa está en la bomba. 1. Infarto agudo de miocardio. Cuando hay infarto agudo de miocardio, ustedes saben, hay una parte del músculo cardíaco que muere, se necrosa por falta de circulación sanguínea. Una trombosis en la arteria coronaria produce una necrosis del miocardio y la bomba esa se desguañan. ¿Verdad? Ese es el primer caso, infarto agudo de miocardio. Es una cursa con inmediatamente cae el gasto cardíaco, el paciente entra en shock, hay que llevarlo a la terapia, etc. Valvulopatía. Fíjense que ya hemos visto tanto en la insuficiencia como en la estenosis, había una hemodinámica que hacía que las válvulas no se abrían bien, no se vacía bien el ventrículo. Si las válvulas no cierran bien, al vaciarse hay un reflujo otra vez de sangre que se mete a esa cavidad. Entonces, valvulopatía. Tercero, miocarditis. Cuando hay una enfermedad que produce una inflamación o una infección del miocardio, de la capa media del corazón, hay también alteraciones del gasto cardíaco que se hace bajo. Y en cuarto y último lugar, taponamiento cardíaco. ¿Qué es el taponamiento cardíaco? Ustedes saben de qué. El corazón, igual que el pulmón, ustedes saben que el pulmón de anatomía, si se acuerdan, la pleura, hay una pleura visceral que está pegada al tejido, al propio pulmón, y hay una pleura parietal, es decir, que está más pegada a la costilla. Entonces, entre la hoja visceral y la parietal hay un espacio virtual. Entonces, durante la inspiración, ese pequeño espacio se queda ocupado, porque se inspira, se hincha el pulmón y ambas pleuras se pegan. Y durante la expiración, otra vez se desprenden ambas hojas y queda ese pequeño espacio que es el espacio pleural. Cuando hay un derrame pleural, ese espacio se llena de líquido y da problemas respiratorios. Muy bien, el corazón también tiene dos hojas. Una hoja parietal pegada al miocardio y otra hoja más externa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay una hemorragia por una cuchillada, por un tiro y le perforan el pericardio, entonces esa sangre llena ese espacio alrededor del corazón, entre la hoja pericárdica y subpericárdica, y el corazón no puede dilatarse durante el llenado del ventrículo, durante la diástole, y no puede comprimirse bien durante la sístole. Es decir, la misma hemodinámica parecida al pulmón. O sea, ambas pleuras el corazón está como congelado, porque no tiene su espacio pericárdico libre, está con sangre.
igual que en el pulmón, tenía su espacio pleural congelado por el derrame pleural, ¿no? Entonces, en esas 4 patologías, infarto, valvulopatía, miocarditis, taponamiento cardíaco, hay baja del gasto cardíaco por deterioro de la bomba. Ahora vamos a ver cuándo está el gasto patológicamente bajo, pero ya por deterioro del propio retorno venoso. Y tenemos 3 situaciones. Primero, disminución de la volemia. Lógicamente, usted le tira un tiro y le lesiona la arteria femoral, en pocos segundos se desangra 2 litros, 3 litros de sangre y entra en shock. ¿Por qué? Entonces ahí, si en vez de tener 5 litros de volemia, se tiene 2 litros, entonces ahí va, el retorno venoso pues va a caer de 5 litros a 2 litros. Entonces ahí va a disminuir la volemia, fíjense, y va a caer la presión arterial, el gasto cardíaco va a bajar. Entonces, 1, disminución de la volemia, en el caso de una herida, por ejemplo, de una arteria urosocalibre. 2, dilatación venosa aguda, el famoso síncope vasovagal. No sé si a ustedes le ha tocado, pero a nosotros ya hemos estado pisando el barro tantos años como médico asistencialista, tanto en la parte de cirugía, de clínica, pero muchas veces ve uno que ahí en los centros de salud, por ejemplo, sobre todo que va la gente a hacerse vacunar, van los niños, etcétera, van adultos de todas las edades. Hay una persona cuando están, le meten la aguja, ¡pum!, se desploma, caen al suelo amarillo, blanco, le cierran los ojos como muerto y queda prácticamente muerto la persona. Y es un griterío, un correrío, llamen al médico, ¿no? Ese es el típico síncope vasovagal. ¿Qué quiere decir? La persona o por temor, por ansiedad o por dolor del pinchazo, es decir, hay una dilatación aguda de todo el sistema de vasos sanguíneos del cuerpo por un efecto del nervio vago. Entonces se llama síncope vasovagal. Y ahí la presión cae a 0. Entonces la persona se desploma y el solo hecho de desplomarse y quedar en la horizontal, ya de a poquito, en la posición horizontal, ustedes saben que la circulación sanguínea es más fácil, porque si usted está en vertical, está parado, tiene que ir, esa sangre que vuelve de los pies hacia el corazón, va en contra de la gravedad. Tiene que tener una bomba que la suba, y en el corazón. Y cuando usted está en la horizontal, entonces el corazón y los miembros, donde hay bastante sangre, están al mismo nivel, y entonces el retorno venoso se hace más fácil, y él va volviendo a lo poco, volviendo hasta que se recupera completamente. Entonces, eso se debe a una reducción drástica del retorno venoso, debido a una dilatación venosa aguda en el síncope vasovagal. Tercero, obstrucción de las grandes venas. Por ejemplo, si tiene unos trombos inmensos, usted en la vena porta, en la vena cava, etcétera, ¿por dónde va a pasar por la sangre para llegar al corazón? Si todo ese sistema, la mesentérica, etcétera, entonces está obstruido. Entonces, al estar obstruido el sistema que recoge la sangre, el retorno venoso, va a caer el retorno venoso y por lo tanto va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces son las tres situaciones donde va a estar alterado el retorno venoso con un gasto patológicamente bajo, en la disminución de la volemia, el síncope vasovagal por dilatación aguda de las venas y la obstrucción de las grandes venas del organismo. Sigamos. Muy bien, insuficiencia cardíaca. Entonces, efectos agudos de la insuficiencia cardíaca. Vamos a ver entonces la sintomatología a grandes rasgos que produce la insuficiencia cardíaca. O sea, cuando el corazón está fallando como bomba, es decir, se llama la insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a ver, primero que aparece disminución del gasto cardíaco. Después, estancamiento de la sangre en las venas. Claro, porque usted ha visto que la ley de Frank Starling definía cuáles eran las características de esa bomba maravillosa que es el corazón cuando está sano. Y dice, dentro del límite fisiológico, el corazón bombea toda la sangre que le llega sin permitir un remanso en la vena. Esa es la famosa ley de Frank Starling, ¿verdad? Y ya cuando comienza a fallar y ya entra en insuficiencia cardíaca, entonces ya disminución del gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir? Ya el corazón no bombea, es decir, no manda 5 litros adelante ni le llega de retorno venoso 5 litros. Entonces ya disminuye el gasto cardíaco. El primer síntoma de la insuficiencia cardíaca es la disminución del retorno. Segundo, estancamiento de la sangre en la vena. Fíjense que la ley de Frank Starling decía, sin permitir un remanso en la vena. Remanso quiere decir estancamiento. El corazón, dentro del límite fisiológico, ¿ya?
bombea toda la sangre que le llega sin permitir un remanso en la vena. O sea, un estancamiento. Acá ya hay estancamiento. Entonces, los primeros elementos que se alteran y aparecen en la insuficiencia cardíaca, primero, disminución del gasto cardíaco, segundo, estancamiento de la sangre en las venas. Fíjense, ¿a qué se debe la disminución del gasto cardíaco? Fíjense, la frecuencia, porque disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Fíjense aquí dentro del corazoncito en azul, a ver, voy a poner mi apuntador, aquí dentro del corazoncito en azul yo he dado los elementos a qué se debe que cuando hay insuficiencia cardíaca disminuye el gasto cardíaco. Disminuye ¿por qué? Disminuye la frecuencia, perdón, aumenta la frecuencia, pero no consigue, es decir, por su estimulación, porque está queriendo forzar un gasto cardíaco elevado, pero no llega a un retorno venoso elevado. Entonces, se está contrayendo medio vacío el corazón, es decir, en términos figurativos. Entonces, disminuye la fuerza de contracción. Al principio, fíjense, al principio aumenta la frecuencia y aumenta la fuerza de contracción. ¿Ya? Cuando recién está iniciando la insuficiencia cardíaca, es incipiente, es decir, logra el corazón, es decir, más o menos llegar a los 5 litros por minuto de su gasto cardíaco, que es normal, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, llega el corazón a compensar al comienzo la insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo lo hace? Aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la fuerza de contracción. Pero van a ver ustedes que llega un momento en que ya esa insuficiencia cardíaca es tal que ya el corazón es vencido. O sea, ya no puede aumentar más la frecuencia cardíaca y no puede aumentar más la fuerza de contracción. Porque al principio se hipertrofia el músculo y ahí consigue aumentar la fuerza de contracción. Pero después ya con el tiempo se dilata ya ese músculo y ya es una insuficiencia cardíaca dilatada que vamos a ver más adelante. Entonces, el estancamiento de la sangre es porque, fíjense, al principio aumenta el retorno venoso, o sea, el corazón consigue con mucho esfuerzo tentar de compensar, aumentando un poquito su retorno venoso, o sea, manteniéndolo normal. No sería un verdadero aumento, sino cayó y él entró en insuficiencia, pero una insuficiencia leve. Entonces, ¿cómo compensó? Aumentando la fuerza de contracción y aumentando la frecuencia cardíaca. Y ahí, por un tiempito, se mantiene otra vez más o menos equilibrado. Después vamos a llegar ya a los momentos ya más graves, perdón. Entonces vamos a ver la próxima. Aquí está. Entonces, aquí tenemos un cuadro donde, ¿cuál es el ciclo de la insuficiencia cardíaca? Entonces voy a poner mi apuntador. Entonces, fíjense, cuando hay un daño inicial, supóngase el paciente ya tiene un infarto, tiene una trombosis, las grandes venas, o sea, cualquiera de las patologías que hemos visto, tanto de la bomba como del retorno venoso. Entonces, ese daño inicial va a hacer que caiga el gasto cardíaco, bajo gasto cardíaco. Al bajar el gasto cardíaco, hay mecanismos de compensación que otra vez, aumentando la frecuencia, como vimos, y aumentando la fuerza de contracción, otra vez mantiene el gasto cardíaco. Y el corazón se compensa y la persona más o menos se normaliza. ¿Ya? Y otra vez el daño inicial sigue actuando, supóngase va empeorado, bajo gasto cardíaco, mecanismo de compensación y se mantiene. Entonces, esta es una figura explicando cómo se hace la compensación los primeros momentos de la insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a seguir. Ahí ya se llega a fase crónica de la insuficiencia cardíaca, o sea, después de 1 mes, 2 meses, ya entran mecanismos de compensación en la fase crónica. Ahora, antes habíamos visto los mecanismos que compensaban la insuficiencia cardíaca en agudo, o sea, en periodos cortos, en el primer periodo, ¿ya? Entonces, allá hemos visto que aumentaba la frecuencia cardíaca, aumentaba la fuerza de contracción, es decir, y aumentaba el retorno venoso y se compensaba. Pero ya después de 1 mes, 2 meses, ya entra a compensar, a ayudar a esa compensación en la fase crónica los riñones. Entonces, ¿cómo los riñones ayudan a compensar esa insuficiencia cardíaca en la fase crónica? Y fíjense, voy a ir a mi apuntador, aquí dice,
hay retención de líquido por los riñones. Cuando el gasto cardíaco baja, el efecto intenso sobre la función renal. Hay retención de líquido con aumento del volumen sanguíneo, aumento del retorno venoso y aumento del gasto cardíaco. Entonces, fíjense, los riñones a partir del mes ya comienzan a entrar en vigencia, ayudando a la compensación de esa insuficiencia cardíaca. Entonces, retiene el líquido. En vez, como le digo yo, de orinar un líquido, 1,5 litros por día, que orinan 500, 600, 700, y todo ese líquido que dejan de orinar aumenta la volemia. Entonces, hay aumento del volumen sanguíneo, hay aumento del retorno venoso y hay aumento del gasto cardíaco. Fíjense, entonces, esa fue la parte de los riñones que ya compensó la insuficiencia cardíaca en la fase crónica. Ahora acá fíjense, recuperación progresiva del corazón, reparación natural del organismo para reparar la función, irrigación sanguínea colateral. 2, hipertrofia de la musculatura indemne. Entonces, acá hemos partido de que el caso en concreto era un infarto agudo de miocardio, o sea, una falla de la bomba cardíaca. Entonces, ese músculo cardíaco se necrosó, entonces alteró pues todas las dinámicas de funcionamiento del corazón como bomba. El corazón cuando se contrae como bomba se contrae sincrónicamente, es decir, todo bien ordenadito, secuencial, sincronizado y todo. Pero si ya en el medio hay una parte muerta del músculo por un infarto, entonces hay una parte del músculo que no se contrae sincrónicamente con el resto de la musculatura de la bomba. Entonces, eso lleva tiempo, se forma una irrigación sanguínea colateral, aparecen arteriolas colaterales para hacer el bypass y hacer de que esa zona de miocardio necrosada por el infarto se reduzca lo mínimo posible y la parte periférica se irrigue con esas colaterales de neoformación que se forman y de esa forma, fíjense, se hipertrofia la musculatura indemne. O sea, la musculatura sana se engruesa más para compensar esa que se perdió con el infarto, que se necrosó y se murió. Entonces, el resto de la musculatura del corazón se va a hipertrofiar y va a mantener la fuerza de contracción. Pero eso ya en crónico, o sea, después de meses del infarto. Por eso es que la recuperación es lenta del paciente infartado. Porque hay que esperar que se formen las colaterales nuevas, las nuevas colaterales para irrigar esa zona que se necrosó y lleva tiempo que se hipertrofie la musculatura indemne del corazón para que se contraiga con mayor fuerza. Muy bien. Sigamos entonces. Aquí tenemos insuficiencia cardíaca compensada. Demuestra que los factores que aumentan la presión en la aurícula derecha, principalmente el aumento del volumen sanguíneo causado por la retención de líquidos, puede mantener el gasto cardíaco a un nivel normal a pesar de la debilidad del corazón. Pero cualquier intento de realizar un ejercicio puede volver a la insuficiencia cardíaca. ¿Qué decíamos? Entonces, al comienzo, después del infarto, consiguió sobrevivir el paciente y esos primeros días, primeras semanas, es decir, con mucho esfuerzo y por la compensación en agudo, el corazón vuelve otra vez a tener un gasto cardíaco más o menos normal, se aumenta la presión, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una insuficiencia cardíaca compensada, pero no sabemos hasta cuándo. Es decir, si él hace un esfuerzo, anda en bicicleta o corre, etcétera, otra vez se vuelve a descompensar el corazón y sale de la forma compensada, ¿no? Entonces, insuficiencia cardíaca descompensada, vamos a ver. Es la incapacidad del corazón de bombear la cantidad suficiente de sangre para que los riñones excreten diariamente el volumen necesario de líquido y por lo tanto el resultado es el siguiente. Retención progresiva de más y más líquido. Aumento progresivo de la presión de llenado diastólico circulatorio. 3. Elevación progresiva de la presión aurícula derecha, hasta que el corazón se distiende tanto o está tan edematoso que ya no puede más bombear y fracasa por completo. Entonces, fíjense, esta es la secuencia de la insuficiencia cardíaca ya descompensada. O sea que ya hizo la compensación en agudo, por estimulación simpática, etcétera, aumentó su frecuencia, aumentó su gasto cardíaco, estuvo compensado un tiempito. Ya hizo su compensación en la fase crónica, el riñón entró a retener líquido, etcétera. Pero ya después de 1 año, 2 años, qué sé yo, siguió evolucionando esa insuficiencia cardíaca y ya se descompensó. Entonces, fíjense esos 3 elementos.
retiene el riñón progresivamente más líquido. Al principio era bien bueno retener líquido para aumentar la volemia y compensar esa insuficiencia cardíaca que era leve. Pero ya después de un tiempo, el riñón sigue reteniendo líquido y la bomba sigue fallando, entonces se va encharcando y ya ahí ya se llega a la fase final que es la insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, retención progresiva de más y más líquido, aumento progresivo de la presión de llenado diastólico, elevación progresiva de la presión en aurícula derecha, hasta que el corazón ya se dilata, falla como bomba y para. Entonces, insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Antes era común hablar de insuficiencia izquierda y insuficiencia derecha. Todavía se habla, o sea, de las cavidades izquierda y las cavidades derecha. Porque fíjense que pertenecen a dos circuitos. El circuito menor, la cavidad derecha, y el circuito mayor, la cavidad izquierda. Pero todo funciona sincrónicamente como una sola bomba. Entonces, el corazón izquierdo no bombea la sangre en forma adecuada a la circulación sistémica, resultando aumento de la presión de llenado pulmonar debido al desplazamiento de la sangre de la circulación sistémica a la circulación pulmonar. Si esta se eleva por encima de la presión coloidosmótica del plasma de 28 milímetros de mercurio, comienza a filtrarse el líquido de los capilares hacia el intersticio y alvéolos pulmonares, lo que constituye el edema agudo del pulmón. ¿Qué pasa? Entonces, cuando la insuficiencia cardíaca llega ya al tono ya que es irreparable, ya es una insuficiencia descompensada, hemos visto que hay retención de líquido, aumenta la presión media en los ventrículos y el corazón ya prácticamente está dilatado, se dilata completamente. Entonces ahí viene un edema agudo de pulmón. Muere por una insuficiencia cardíaca descompensada, la muerte es por edema agudo de pulmón. O sea que sube tanto la presión coloidosmótica en los alvéolos que comienza a extravasar líquido de dentro del capilar hacia los espacios interalveolares. Y la persona muere ahogada, asfixiada por falta de oxígeno, porque ya no hay donde se haga la hematosis, o sea, el intercambio alvéolo capilar que se hace en los alvéolos, ya están llenos de líquido, llenos de agua. Entonces, eso es el edema agudo del pulmón. Es la instancia final y mueren los pacientes por la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca de bajo gasto, shock cardiogénico. Entonces, el síndrome de shock circulatorio producido por un bombeo cardíaco inadecuado se denomina shock cardiogénico. O sea, cuando la falla está en la bomba, con el caso que hemos visto ahorita, hubo un infarto grave, primero compensó, después la fase crónica también compensó un tiempo, pero después se descompensó completamente y muere por edema agudo de pulmón. Entonces, esos son los shock cardiogénicos de bajo gasto. Entonces decimos que ese paciente que ya está en un preedema agudo de pulmón, decimos está en una insuficiencia cardíaca de bajo gasto, o sea, bajo gasto cardíaco. No bajo gasto para los familiares del paciente que siguen pagando terapia intensiva, ¿no? Es bajo gasto cardíaco, ¿no? Entonces ese es el famoso shock cardiogénico. Entonces fíjense aquí ya es un mecanismo de retroalimentación positiva que vimos al principio. Hay hipoxia, esa hipoxia lleva a hipotensión, la hipotensión lleva a más hipoxia, más hipoxia, más hipotensión, más hipotensión, más hipoxia, y así sucesivamente. Era lo que habíamos visto que eran los mecanismos de retroalimentación positiva maligno. Porque habíamos visto el mecanismo de retroalimentación positiva benigno, por ejemplo, el parto. Hemos visto que la cabeza se apoya en el cuello uterino, se dilata, se encaja más dilatación, más encaje, más dilatación, más encaje, más dilatación, hasta que sale el muchacho. Entonces, ese es un mecanismo de retroalimentación positiva, pero benevolente, bueno para el paciente, ¿ya? Hace que nazca el niño, parto normal, ¿no? En este caso, este es un mecanismo también de retroalimentación positiva, pero pernicioso para el paciente. Fíjense que aquí, hipoxia, más hipotensión, más hipotensión, más hipoxia, más hipoxia, más hipotensión, más hipotensión, más hipoxia, hasta el paciente muere por un edema agudo. ¿Ya? Reserva cardíaca. Entonces, aquí hay dos conceptos. ¿Qué es reserva cardíaca y qué es gasto cardíaco? Fíjense que no se puede confundir. Se llama reserva cardíaca al porcentaje máximo de aumento del gasto cardíaco que puede alcanzar en el corazón y es de 300 a 400%. Entonces, yo le pregunto, ¿qué es la reserva cardíaca? Es el máximo de aumento del gasto cardíaco que el corazón puede alcanzar. Ya hemos visto que es de 3 a 4 veces. Lo máximo es 4 veces. 5 por 4, 20. O sea, de 5 litros puede irse a 20 litros. Eso se llama reserva cardíaca. Entonces no se puede confundir con el gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? De 5 litros. ¿Cuál es la reserva cardíaca?
300 a 400 veces esos 5 litros. ¿Ya? Entonces, ¿y qué regula la capacidad, la reserva cardíaca? Está regulada por estos 3 conceptos: precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia. Entonces, fíjense que esa reserva cardíaca tiene que estar condicionada a estos 3 elementos: la precarga, la poscarga, la contractilidad cardíaca y la frecuencia cardíaca. Cuando están indemnes, están intactos esos 3 elementos, precarga normal, poscarga normal, contractilidad normal y frecuencia normal, el corazón cumple exactamente la ley de Frank-Starling. Bombea toda la sangre que le llega sin permitir un remanso en la venas. Pero ya si tiene alterado alguno de estos 4 elementos, ya comienza su reserva cardíaca a disminuir. ¿Qué es la precarga? Fíjense que la precarga no es nada más ni nada menos que el retorno venoso de la sangre que llega. Y fíjense que tiene un valor incalculable en la dinámica cardíaca y del gasto cardíaco, ¿no? Eso es la precarga. ¿Qué es la poscarga? La poscarga viene a ser cuando usted quiere abrir una puerta en contra, por ejemplo, ahí está venteando el sur, un surazo fuertísimo, y usted quiere abrir la puerta en contra de ese viento. O sea, su casa está de sur a norte, supóngase, y usted quiere abrir una puerta que da para el sur, y por ahí está entrando una ventolera fuertísima. ¿Te has visto que tiene que hacer una fuerza impresionante para poder abrir la puerta porque tiene esa resistencia del viento que está empujando la puerta en el sentido contrario? Bueno, aquí es lo mismo. O sea, que la poscarga, cuando el paciente comienza a entrar en insuficiencia cardíaca, es decir, se le hace difícil, es decir, a esa válvula abrirse para poder vaciarse de forma normal. Entonces, vamos a leer aquí. Dice, la frecuencia cardíaca y la contractilidad cardíaca son factores cardíacos intrínsecos, es decir, depende de todo el control sanguíneo. O sea, contractilidad ya lo hemos visto, frecuencia cardíaca ya lo hemos visto. Lo que vamos a ver que es más difícil de entender es precarga y poscarga. Pero esos 2 ejemplos están fieles. Precarga, fuerza que distiende, estira las fibras musculares durante la diástole. Cuanto mayor es llenado el corazón durante la diástole, mayor es la fuerza de contracción durante la sístole. Ley de Frank-Starling. La precarga está determinada por el retorno venoso. La precarga está determinada por el retorno venoso. A ver, voy a poner aquí para que vean. La precarga está determinada por el retorno venoso. La miofibrila se distiende más, o sea, es lo que hace que el corazón, cuando le llega más sangre, se dilata y se contrae con mayor fuerza. Eso según la ley de Frank-Starling. Esa es la precarga. Igual, retorno venoso, es más fácil. Ahora fíjense, poscarga, presión que los ventrículos deben vencer para abrir las válvulas pulmonares y aórticas para impulsar la sangre fuera del corazón. Los ventrículos trabajan contra la poscarga de la misma forma que se haría si intentáramos abrir una puerta contra la fuerza ejercida por el viento. Fíjense que yo se la estaba charlando ahí. ¿Ah? Es el ejemplo exacto que da Gaito. Es decir, abrir una puerta en contra de la velocidad del viento. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí hemos visto, fíjense, prácticamente 2 clases en una, y de esa forma hemos terminado la parte.